Bienvenidos. En estas próximas sesiones vamos a ver una serie de temas interesantes para ti. Estos temas van a ser sobre la competencia y sobre todo sobre la competitividad que debes de tener como empresario. Durante las próximas sesiones vamos a ver unos aspectos fundamentales que tienes que tener en cuenta. Durante las próximas 3 sesiones veremos un aspecto fundamental que debes de revisar. Estos son los sectores de apoyo. Los sectores de apoyo son esta serie de empresas que te van a ayudar en tu proceso operativo diario. Existen de diferentes tipos. Siempre tienes que tener en cuenta cuáles son las empresas que te pueden servir en tu funcionamiento diario. Como hemos visto en la parte de recursos humanos, existen empresas dedicadas a ayudarte para el proceso de la nómina. Existirán otras empresas que te pueden ayudar para reclutarte y seleccionar al personal indicado. Dentro de esta serie de empresas va a haber una diversidad dentro de cada uno de nuestros países. Pero ¿cómo seleccionar una empresa indicada? ¿Cómo saber qué empresa debo de contratar y para qué la estoy contratando? En algunas ocasiones no determinamos cuánto nos cuesta tener un departamento dentro de nuestra organización. En algunas ocasiones creemos que porque somos una empresa chica tenemos que dejar todo en manos de terceros. Esto es un punto fundamental que debes de tomar en cuenta como empresario. ¿Cuánto me cuesta cada una de mis actividades dentro de la organización? En nuestra primera lámina, y como lo tenemos en nuestro pizarrón, vamos a determinar qué actividades son y qué actividades no tenemos que dar a terceros. En algunos casos decidiremos que esa actividad fundamental la tiene que hacer la empresa, empleados propios de nosotros. En algunos otros casos nos daremos cuenta que esa función se la tenemos que dejar a algunos especialistas fuera de la organización. Dentro de este esquema tenemos que considerar 2 cuestiones importantes. El primer punto que vamos a ver, que se encuentra tanto en la lámina que están observando como en su libro de trabajo, existen 2 actividades fundamentales. Las actividades que consideramos de apoyo y que no dan un valor agregado a la organización. Y existen las otras actividades, las actividades primarias, las que nos dan una ventaja competitiva contra los demás. Vamos a ejemplificar. Una empresa como Amazon, ¿cuál es su fundamento de ser? Es la distribución de libros. Como ustedes saben, Amazon inició siendo un distribuidor vía Internet de materiales, de revistas y de libros sobre todo. Durante los últimos años han ido creciendo su diversidad de productos que maneja. Pero vamos a centrarnos en este primer punto. Ellos, ¿qué vieron como sus fortalezas? La fortaleza de una empresa como Amazon era su sistema de Internet. Ellos tenían que ser fuertes en su sistema que tenían como plataforma de desarrollo. Para ellos, algo como su desarrollo tecnológico era la fortaleza que les daba dentro del medio ambiente. Existen otras empresas, como Barnes & Noble. Esta empresa es la típica empresa que tiene su librería y donde uno va a tomar un cafecito, a consultar libros y a comprar. Amazon no quería entrar directamente en competencia contra ellos. Ellos sabían de que su fortaleza era el sistema en Internet, la venta vía la web. Por ello, hicieron el mejor sistema posible y empezaron a vender. Lo lógico para muchos empresarios habría sido, bueno, ya tengo el punto de venta que es Internet, ahora tengo que distribuirlo. Muchos empresarios habrían dicho, pues yo tengo que colocar mi misma flotilla para distribuir esto. Ellos que dijeron, no, mi fortaleza no va a ser la distribución, mi fortaleza va a ser tener un catálogo de libros importante en Internet. ¿Y qué dijeron? Pues vamos a delegar esta actividad. Que la persona que me compre entienda que hay un costo por el documento, por el libro, y que habrá un costo anexo para el envío. ¿Y qué más dijeron? Nosotros no nos vamos a encargar de esto.
Entonces, que una empresa tercera nos haga el servicio, alguna empresa especializada. Para ello, como ustedes saben, existe una serie de empresas que se encargan a la paquetería y mensajería, y con ellos tienen los convenios. Además, que dijeron, no solo queremos entregarlo en algún tiempo razonable, como podrían ser 5, 6 días para entregar el material, sino que cada una de las personas que compran el libro diferencien de que si quieren la entrega normal, que a lo mejor no les va a costar, a una entrega express, una entrega que nada más les va a tardar un día. Les dijeron a las compañías, a estas compañías de transportación, dame una serie de costos para que yo los pueda integrar y automáticamente la persona que me esté comprando conozca el monto del libro y cuánto le costaría el traslado del mismo, si lo quiere en un día o si lo quiere en entrega normal a 5 días. Entonces tú como empresario tienes que saber definir cuál es tu fortaleza dentro del mercado y qué otras actividades puedes delegar que te apoyen una serie de instituciones. Para eso tenemos este cuadrante. Como hemos comentado, este cuadrante lo que nos va a permitir es diferenciar qué actividades son de apoyo y qué actividades realmente son primarias y dan un valor agregado al producto o servicio que ofrecemos. Dentro de ello hay que considerar algunos aspectos. Como actividad fundamental tenemos que conocer nuestra infraestructura y la administración. ¿Cómo estamos llevando la administración de nuestros procesos? ¿Qué infraestructura necesitamos para poderlos solventar? Para ello necesitamos considerar varias cuestiones. Una es, ¿qué personal es el que necesitamos y para qué actividades? ¿Para qué contratar a un contador si mi idea es delegar a un contador externo esta actividad? A lo mejor yo lo que quiero tener es una contabilidad interna y una externa. Adelante. Pero tú como empresario tienes que conocer qué actividad y si esta actividad y esta persona que vas a contratar dentro de tu nómina te va a significar un valor añadido a tu actividad diaria. En otros casos, el desarrollo tecnológico. Como comentábamos en el caso de Amazon, ellos su fortaleza es su desarrollo tecnológico. El software bajo el cual corre todo este proceso de compra de productos vía Internet es su fortaleza. El día que ya no tengan ese sistema o que alguna otra empresa lo mejore y lo haga más dinámico, van a tener una seria competencia. Ellos hoy tienen la ventaja que fueron la empresa número 1. Y como empresa número 1, y como habrán visto en su módulo de mercadotecnia, la empresa que primero llega a la mente de la persona es la que se queda posicionada más firmemente. Por ello, Amazon siempre está invirtiendo en cuestiones de desarrollo tecnológico. Año con año están mejorando la plataforma en la que corre el sistema. Anteriormente nada más era un proceso de compra y venta de libros directamente de ellos. Ahora, aquellas librerías que tienen un stock de documentos pueden decirle a Amazon, Amazon, colócame estos libros que los tengo yo en mi posesión y que quiero venderlos. Pues ahora Amazon también puede hacer esa actividad para terceros. Empresas que no tenían un sistema en Internet, ahora pueden subcontratar a Amazon para que les venda este servicio de contratación de libros y que estas librerías pequeñas puedan sacar sus documentos. También han invertido mucho en cuestiones de infraestructura propia. Ellos lo único que les interesa, más que tener un gran almacén de libros, es tener una flotilla interesante de productos para envolver. Amazon, en el momento que tiene una requisición, tiene un stock mínimo limitado de libros, tiene un seguimiento como tal de qué libros son los más pedidos y los solicitan a las impresoras, a las editoras. Y cuando ya es un libro que hay que buscar, lo canalizará con sus socios comerciales que tienen almacenes de libros. Ellos, su fundamento no es tener un almacén de libros, sino es tener el sistema en Internet y poderlo entregar en tiempo y forma. Lo más grande que tiene Amazon como tal de infraestructura es su proceso de envolver. Ponértelo en la caja que dice Amazon es una de las actividades que ellos tienen.
que ellos han considerado claves dentro de su proceso. Por ello, ellos tienen sus propias instalaciones para hacer este proceso, en el que reciben el libro, lo guardan en su caja, le ponen la etiqueta y se le entrega a este proveedor de transporte. Entonces ellos consideraron que estas cuestiones de infraestructura y de su desarrollo tecnológico eran lo que más necesitaban. La velocidad y el tamaño de canalización del producto es muy importante. Otra característica que tienes que ver es los suministros. Durante los 50, 60, ustedes se recordarán, el gran boom de la industria automotriz a nivel mundial. En todos lados se decía que la armadora de autos debería de tener todo el proceso. Deberían de ser hasta desde fabricante de tornillos hasta el fabricante final del auto. En la actualidad ya nos dimos cuenta que no es necesario esta cuestión, que puede haber empresas que te suministren los tornillos, las llantas, parte del motor, en algunos casos que te ayuden hasta con el mismo armado, y en otros casos se arma el producto en las fábricas. Ford, General Motors, Chrysler, estas grandes empresas americanas de gran trayectoria, es lo que han hecho durante los últimos años. Han buscado sacar sus actividades. En aquel momento de que concentraron y centralizaron todas las actividades para armar un auto, ahora la han ido delegando a proveedores, a sus socios estratégicos, como se les llama. Por ello, cuando necesitan algo, llaman y solicitan. Este modelo, si recuerdan bien, si se vio claramente en su módulo de administración, quien lo inventó fueron los japoneses. Este concepto, just in time. Este justo a tiempo que permitía a las armadoras japonesas tener un producto en el momento que se iba a ensamblar, fue lo que les permitió reducir los costos por almacenaje de producto. Mientras las armadoras norteamericanas lo que buscaban era tener grandes bodegas en donde hubiera una bodega solo de llantas y donde hubiera una bodega solo de tornillos. Y en muchos casos, ellos siendo los responsables de producir ese tornillo, ahora los japoneses dijeron, no, nosotros hay que dinamizar la industria del país y tenemos que tener estos aliados estratégicos. Pero eso sí, cuando yo necesite el producto en tiempo y forma, debe de estar en ese momento. Entonces, las armadoras japonesas ganaron eso y aportaron al concepto de administración este término, justo a tiempo, just in time. Cuando uno no tiene más bien esta necesidad de tener almacenes y gente que se encargue de administrarlos, tus costos de producción se reducen. Si tú quieres ser el que haga todo para que no conozcan cuál es la fórmula secreta de tu producto, adelante. Pero eso va a significar que tus costos van a aumentar significativamente. El tener todo el proceso de producción te va a costar a ti y también le cuesta al país. Porque para eso hay empresas pequeñas y medianas que te pueden ayudar en este mismo proceso y que siendo especialistas en esa función te podrían ayudar para reducir tus costos. Por eso tienes que considerar cuál es tu objetivo central y cuál es tu estrategia competitiva. ¿En qué te vas a diferenciar? A nivel de conocimiento, puedes delegar una serie de actividades. Esta serie de actividades son muy conocidas ya en el medio como tal. ¿A qué me refiero? ¿Qué actividades en algún momento tú puedes delegar y que a lo mejor no te significa una ventaja? Como ya comentábamos, tu aprovisionamiento. No es necesario que tú tengas que tener camiones que vayan a ser los que vayan a hacer las compras. Mejor pídele a tu proveedor que él es el que te lleve el producto, que te aprovisione en donde necesitas. Otras actividades que también se podrían delegar en algún momento son algunas operaciones, algunas cuestiones mismas de tu actividad empresarial. Ya comentamos que se puede delegar la operación de la nómina. Tú no necesitas tener a una persona dentro de tu organización que esté encargándose de la nómina. Tú en algún momento, dentro de esta operación misma, puedes decir,
yo necesito que alguien lleve este proceso. El que se te administre la nómina no es algo que te significa un valor agregado a ti como empresario. No es un bien que tú necesitas tener dentro de tu organización. Si tú consideras que por costos te es más conveniente tener una estructura de administración de recursos humanos, en específico de sueldos y salarios, dentro de la organización, lo habrás sacado, pero conociendo cuáles son tus costos. Cuánto te va a costar esa persona, cuánto te va a costar el software en donde lo va a administrar. Pero por el otro lado, si tú ves que este es un costo engorroso para ti, pues delega esta actividad, que una empresa especializada, que a eso se dedica, a llevar la nómina, te la lleve, la opere. Seguramente por el volumen de operaciones que tiene, a ti te va a costar menos el tener que administrar este recurso. Esa es una idea que podría ser. Distribución. Como ya comentamos, uno de los sectores de apoyo más importante para ustedes como empresarios es toda la distribución. Aunque en un tema posterior a este vamos a hacer cuestiones específicas sobre el outsourcing de distribución, hay que tomarlo en cuenta. No es necesario que tú tengas todos los camiones para distribuir tu producto en punto de venta. Hay organizaciones especializadas simplemente en distribuir. Mismos tus proveedores o mismos tu competencia podrían servirte para distribuir tu producto. En algunos países podemos darnos cuenta que la distribución del producto es muy importante y tienes que llevarla al punto. Posiblemente tú eres un pequeño empresario que no tiene la capacidad para que ese producto se distribuya más afuera de tu localidad, de tu ciudad. Si tú quieres que este producto se distribuya, vas a tener que acercarte a estos distribuidores. Este es un punto muy importante. Otro aspecto que puede ser complementario a tu actividad, la función del marketing. El marketing, como se vio en su módulo respectivo, es la búsqueda de contactar a este nuevo cliente, de satisfacer las necesidades. Pero en su caso, el marketing como función dentro de tu organización, tienes que valorarla si necesitas tener la gente especializada y la infraestructura para que se lleve a cabo dentro de la organización, o en su caso, tienes que delegarla a un despacho que se encargue de promoción, de publicidad o de llevarte toda tu campaña de mercadotecnia. Una campaña de mercadotecnia, como tú debes de saber, es costosa. Tienes que tener contactos para poder internarte en algunos puntos de venta específicos. Necesitas tener buenas tarifas para hacer público tus productos, por decir en el periódico. ¿Para qué te desgastas en esta actividad? Para eso existen empresas especializadas que podrían llevar tu marketing. Ellos, igual, con su volumen de operaciones, pueden ayudarte a disminuir tus costos y a quitarte una carga administrativa que sería tener un departamento de mercadotecnia en tu organización. Pero si tu fuerte es el punto de venta, lo que tú necesitas, por decir, es controlar al vendedor que está en ese punto de venta, entonces tú necesitas tener la propia organización que te ayude en esto. Si tú quieres darle algún perfil de la gente que va a estar vendiendo tu producto, adelante, haz esta contratación con estos perfiles. Porque al estar contratando una empresa tercera, posiblemente no va a reunir todas las necesidades que tú debes de tener. Es un punto importante. Por último, servicios. Toda la variedad de servicios que se pueden dar podría ser una actividad de apoyo. En la actualidad, como ustedes saben, una función muy importante es la atención al cliente. Y donde se ha difundido por muchos canales es el uso del teléfono. Estos centros de atención telefónica, call centers, como se conoce también, en muchos casos no es la misma organización quien la está operando. No es la organización quien tuvo que poner toda la red telefónica y tener operadores en la línea. En muchos casos tú podrás ver que el llamar a un número a lo mejor no es dentro de la misma organización, a lo mejor no es administrado por la empresa, sino es por un tercero,
un tercero que ya tiene toda la estructura y el conocimiento para dar este servicio. Y en algunos casos, como a lo mejor tú ya conoces, a lo mejor no es ni en la misma localidad, a lo mejor no es ni en el mismo país, sino puede ser a nivel internacional. Hay call centers que se manejan en la India y que a lo mejor tú crees que estás llamando aquí a Ciudad de México y no es cierto. Muchos casos los bancos es algo que se presta mucho. La banca tiene una serie de call centers fuera de las localidades para disminuir sus costos. Entonces, son actividades que tú como empresario tienes que conocer en qué momento vas a delegar a terceros. Obviamente, ¿qué significa? Que tus márgenes, lo que estás buscando es tener un mayor margen de utilidad, reduciendo tus costos. Tú puedes ser una empresa que nada más se dedique a la producción. Y olvídate de las ventas. A lo mejor tú estás haciendo, no sé, chocolates, y lo que tú conoces es la fórmula secreta de ese chocolate, esa textura, ese sabor. Y lo que no quieres o no sabes bien hacer es cómo llegar al punto de venta. Para ello pues, vas a tener una serie de distribuidores que vas a tener que contactar y que se encarguen desde a lo mejor comprarte el producto, distribuirlo, hacer el movimiento, venderlo a las grandes corporaciones, a las grandes cadenas, y tú simplemente eres el productor. Tú te haces omiso a ese proceso. Claro, tú eres el responsable del producto. La calidad del producto es tu responsabilidad. Pero la parte del proceso de suministro ya no sería tu responsabilidad. Hay una serie de canales que te podrían ayudar. Tómalo en cuenta. Conoce primero cuál es tu ventaja competitiva ante el mercado. ¿Qué es lo que sabes hacer bien y qué cuestiones tienes debilidades? No intentes ser de estos empresarios que van a empezar su negocio y se hacen del suministro de todo. Y compran camionetas, y compran computadoras, y al final son cuestiones que se quedan allá arrumbadas, que no las están utilizando al 100%. Un auto, por decir, que no se utiliza al 80% de su tiempo, es un coche que si lo compraste para la empresa, para su uso, no te está sirviendo. Para eso hay empresas especializadas en cada uno de los sectores de la cadena de producción. Toma en cuenta esto. Define qué actividades son prioritarias para el desarrollo de tu actividad y qué otras actividades no lo son. En nuestro siguiente punto es importante destacar varias cuestiones. Estas empresas de apoyo, ¿en qué te pueden ayudar? Ya vimos de que podrías delegar algunas actividades, pero hay otras actividades que a lo mejor las tienes inconscientemente y que no las has sabido aplicar. Dentro de los sistemas nacionales existe algo que conocemos como el mercado financiero. Este sector es un sector muy importante para ti como empresario, porque tiene una gama de instrumentos que te pueden ayudar. Durante esta sesión vamos a ver algunos. Una de las partes fundamentales que se clasifican dentro de las economías es qué tan fuerte y qué tan vigoroso es este sector de apoyo vía el sector financiero. Dentro de los países existen varios aspectos que los separan. Uno es las cuestiones sobre seguros. El asegurar tu propiedad, asegurar tu infraestructura, el mismo asegurar tu vida, es muy importante. En algunos países no se tiene toda la gama de seguros que tienen los empresarios en países de primer mundo. En algunos países nada más se tienen los seguros básicos, de automóvil, de inmuebles, y en algunos países hay seguros más especializados, seguros en donde se garantiza la situación sobre a lo mejor el socio principal. Otro aspecto que se tiene que ver es las fianzas.
El segmento de fianzas que hay dentro de las empresas es muy importante. Otro elemento que tienes que considerar es tu sector financiero, en específico la banca. La banca de primer piso. La banca de primer piso es aquella que tiene contacto directo con el consumidor, con el cliente, con el empresario. Una banca de primer piso lo que va a servir es que va a dar dinero para que se inyecten la actividad económica. En algunos países, lo que te paga la banca por los intereses cuando depositas un dinero es poco. Pero cuando le vas a solicitar algún préstamo, esta tasa de interés es muy grande. Es una práctica muy común que lamentablemente todavía tienen los sectores bancarios en nuestros países latinoamericanos. En países como Estados Unidos, Canadá, Europa, es muy limitado el diferencial entre lo que se te cobra de intereses por haber solicitado un préstamo y lo que te pagan por intereses cuando tú estás depositando un dinero. Esta es una desventaja competitiva para muchas de nuestras naciones. Por ello, tenemos que hacer un análisis de estas tasas, las tasas impositivas que te significan pedir un préstamo. Vamos a ver posteriormente cómo hacer un poco de este análisis. Vamos a retomar algunos conceptos importantes que ustedes ya vieron en su módulo de finanzas. En su libro de trabajo también podrán encontrar unas referencias específicas sobre esto. Poder comparar cuál es la tasa activa y cuál es la tasa pasiva, como se conoce, te va a servir para conocer en qué mercado invertir, cómo invertir y en qué instituciones bancarias solicitar préstamos. Otro punto que vamos a tomar durante estas próximas sesiones va a ser el outsourcing. Ya vimos que existe el sector financiero que te va a ayudar a una serie de actividades que veremos a continuación. Pero también existe estas empresas de apoyo directas a tu negocio. Estas empresas de outsourcing, fuentes externas, te sirven, como los casos que comentamos, a llevar tu producto o tu servicio de mejor manera al cliente. Te podrán ayudar para administrar de mejor forma tu negocio. Vamos a ver durante estas sesiones cómo calcular si tienes que establecer y contratar personal dentro de tu responsabilidad o si tienes que hacer esta función de delegar a una tercera empresa las funciones administrativas que tú no quieres hacer porque te cuestan mucho. Los primeros sectores de apoyo que vamos a revisar son seguros y fianza. Para algunos podrían parecer términos similares. En su función operativa son diferentes. Un seguro, como lo pueden revisar en sus láminas, es el mecanismo que agrupa los riesgos inciertos de los individuos para convertirlos en una certeza. Y de esta forma, mediante el pago de aportaciones en pequeñas cantidades, los miembros de una colectividad crean un fondo para hacer frente a grandes pérdidas de unos pocos. Este término rebuscado, de cierta forma, ¿qué nos indica? El seguro es un gran ente que lo que busca es juntar a personas que pueden tener un riesgo específico. Con la aportación que hacen anualmente estas personas, se podría llegar a cubrir en específico un riesgo. Como ustedes conocen, hay una serie de seguros diferenciados. En nuestra próxima sesión vamos a tener a un especialista en seguros, que va a dar a conocer de cierta forma cuáles son las actividades de los seguros y qué hay que tomar en cuenta dentro de cada uno de ellos. Al momento de contratar,
y cuando se va a solicitar el cobro de esto. Pero a grandes rasgos, como comento, esta es la imagen de un seguro. Una gran colectividad, muchas personas individuales que se suman a un seguro en especial, como puede ser el de robo de autos, y cuando sucede un evento que de entrada es incierto, como te pueden robar un auto, lo más probable es que no, eso va a generar que cuando pase el evento a una persona se le haga el pago de ese bien. Esa es la condición de un seguro. Ahora bien, la definición de una fianza. La fianza es un contrato por medio del cual se garantiza la obligación contraída por una persona ante otra por medio de un contrato o un convenio. ¿A qué nos referimos en este apartado? Es un contrato donde una persona está diciendo, si no se cumple esta cuestión, que se pague. O si se cumple, que se haga el pago del mismo. Aquí en este sentido existen una serie de indicadores que tienes que tomar en cuenta. Hay diferencias entre lo que es un contrato por un seguro a lo que es un contrato por una fianza. La fianza lo que va a decir es, cuando se cumpla el evento, hay que hacerse el pago. O en su caso, cuando no se cumpla, ya hay una garantía que se tiene de por medio. Para ello vamos a hacer un análisis y una clasificación de cuáles son las diferencias entre un seguro y una fianza. En el cuadro que tienen en su libro sobre el módulo 10 y en este aspecto en específico sobre seguros y fianzas, vamos a encontrar varios apartados que los distinguen a uno de otro. El primero, el tipo de contrato. En un seguro es entre dos entes, es bipolar, entre un asegurado y una empresa aseguradora, solamente entre ellas dos partes. El agente de seguros nada más te sirve como medio para conocer, pero la relación real es asegurado y aseguradora. Aunque se haya comentado que hay una colectividad que soportan ese seguro, tú como tal, como contratante, solo vas a conocer a la aseguradora, que es responsable del manejo de estos recursos y que en el momento que pase una eventualidad que está cubriendo este seguro, la pagará. En el otro aspecto, en el lado de las fianzas, una fianza es un contrato que está entre tres partes. La primera, interviene el fiado, un beneficiario a quien se le va a pagar esto y el fiador. El fiado es la persona que a su nombre solicite que se le pague al beneficiario. El fiador es el que se va a hacer responsable de hacer el pago a este beneficiario. Esas son las diferencias. Una segunda diferencia que podemos encontrar en este aspecto es la cancelación de cada uno de estos contratos. Dentro de los seguros, la cancelación puede ser en cualquier momento o en el momento que se acaba de pagar el periodo que estaba contratado. Tú como empresario en cualquier momento puedes solicitar que se cancele ese seguro. En el caso de la fianza, la cancelación de este mismo es cuando se extingue y se comprueba la obligación garantizada. ¿A qué se refiere? En el momento en que se cumple la razón por la que fue hecha este contrato, es en el momento en que se extingue, cuando pasa el pago que se debe de hacer. Siguiendo estas diferencias entre seguros y fianzas, ¿qué repercusión tiene la compañía otorgante? La aseguradora o la afianzadora en su caso.
En el caso de la aseguradora, generalmente no va a recuperar el dinero que está pagando por el siniestro. Ellos lo único que hacen en su función es administrar los recursos de las personas que están pagando por si acaso pasa un siniestro, y en el momento que pasa, liberan esos fondos. La aseguradora no va a recuperar de alguna otra forma ese dinero. Ellos ya lo tenían de cierta forma concentrado dentro de sus operaciones. Por el caso de la fianzadora, cuando la fianza es reclamada y pagada, es cuando se recupera el pago a través del fiado. En el momento en que pasa la eventualidad, el fiado dirá, págale. Y en ese momento, él a su vez tendrá que hacer el pago a la fianzadora. Puede ser el fiado o puede ser una serie de obligados solidarios. Una serie de personas que dicen, en el momento que pase esto, nosotros, a ti, afianzadora, te vamos a dar los recursos para que tú a su vez los puedas pagar a la persona. Esa es una diferencia. Otra diferencia es la forma en que el pago es reclamado. Dentro del seguro se paga cuando pasa el siniestro, cuando pasa la eventualidad. Cuando se incendia tu fábrica, cuando te roban tu auto, es en el momento en que vas a poder reclamar el monto asegurado. Por el otro lado, con la fianza, la fianzadora puede convertir ante el beneficiario y cumplirá la obligación de pagar. ¿Qué significa? Que cuando se solicita el cobro de esa fianza que se ha pedido, es en el momento en que la fianzadora deberá de hacer el pago. Esa es otra diferencia. En relación a la cobertura, ¿qué tanto se va a poder cubrir una situación? Como ustedes saben, existen diferentes tipos de seguro y existen diferentes tipos de fianza. En una próxima sesión vamos a ver cuáles podrías contratar y para qué te serviría cada uno de ellos. Por ahorita, explicando la diferencia entre uno y otro, la cobertura para el caso de un seguro va a ser el amparar los daños ajenos a la voluntad del asegurado. Es un contrato de indemnización de daños. ¿A qué nos referimos? Que el evento que pase y que provoque que se tenga que pagar el monto del seguro va a ser por alguna cuestión ajena a la voluntad. Si se roban tu auto, es ajeno a tu voluntad como tal. En algunos casos las aseguradoras por eso investigan de que no se caiga en autorrobos o cuestiones de este tipo. Porque el seguro es a su finalidad, cubrirte sobre algunos daños o siniestros en donde no hubo una intención del voluntario a que fuera a pasar. Por eso, cuando tú contratas un seguro, por decir para tu inmueble, y tú no ofreces las garantías de seguridad, extintores, instalaciones eléctricas bien hechas, el seguro lo que va a hacer es cobrarte mayor cantidad para garantizarte que si le pasa algo a tu bien, se va a cubrir. Si tú estás consciente de esto y pones extinguidores, tienes buena cableado y esta serie de actividades que son de seguridad para tu organización, el seguro va a hacer una reducción de lo que te va a cobrar anualmente. Por eso tienes que tomar en cuenta cuál es su cobertura. Es por alguna cuestión involuntaria a ti. En el caso de fianza, sabes que la eventualidad va a pasar. O sea, de que se te va a solicitar un pago en algún momento determinado. Aquí sí hay una certeza. Es algo que tú ya asumes como tal que va a pasar. Esa es otra diferencia. En otro apartado podemos leer cuáles serían las causas del incumplimiento. ¿Por qué cuestiones no
te contratarían o no te pagarían la fianzadora o el seguro en su momento. La primera causa, dentro del seguro tenemos que ver dos cuestiones. Como ya comentamos, el seguro te va a cubrir ante una causa incidental que no estaba en tus manos determinar. Para ello, cuando no se te va a cumplir el pago de tu seguro, va a ser en el momento en que la empresa aseguradora en su momento determine de que sí hubo dolo para cubrir esa prima, para cubrir el monto de ese seguro, más bien dicho. Muchos empresarios se autorroban su mercancía, se autorroban sus inmuebles, sus computadoras, o simplemente para obtener el dinero del seguro pueden llegar hasta quemar sus plantas y sería una forma fácil de salirse del negocio. Para eso la aseguradora tiene una serie de peritos técnicos que van a identificar si hubo dolo en eso. Y si te detectan que hubo dolo en el proceso del seguro, en el accidente que está pasando, en ese momento se cancela el pago del seguro. Eso va a ser muy importante, porque sí hay muchos empresarios, y tú habrás oído varios casos, que intentan hacer esto. Las aseguradoras, su negocio es conocer de que si pasó realmente el incidente como se dijo, se cumple y se pague. Y si no, van a buscar la forma de no pagarte. En el caso de incumplimiento para la fianza, este es como tal, al ser una acción voluntaria, no va a prescribir. Mientras haya un contrato, un convenio de por medio, donde haya un fiado, un fiador y un beneficiario, no va a ser tan fácil acabar este compromiso, a menos de que haya tiempos fijados para que se cumpla tal. Si se determinó en el contrato que en cierto periodo se acaba la obligación de esa fianza, en ese momento se acaba la obligación. Pero si la fianza quedó sin un tiempo determinado, va a seguir como tal en vigencia. Tómalo en cuenta. Otro tema de diferencia entre un seguro y una fianza son las primas. La cantidad que tú vas a pagar por mantener vivo ese beneficio. En el caso del seguro, tú pagas una prima que puede ser mensual, semestral, anual, y lo que te significa es que vas a poder hacer goce y uso de tus acciones. Si tú contrataste un seguro para tu auto, entonces durante el tiempo que esté vigente tu seguro es el tiempo que te van a solicitar de prima. En el momento en que tú ya no pagas esta prima, este monto, tu seguro fenece. Aunque hayas pagado 10 años con anterioridad, si el día en que acaba tu seguro contratado, te pasa la eventualidad, ya no se te va a pagar. En algunas de nuestras legislaciones hay un periodo de gracia. Si tú ya eres un cliente frecuente como tal, este periodo de gracia lo que te permite es buscar que si tienes a tu contrato dispuesto al 31 de diciembre, la aseguradora te puede dar 30 días más para que renueves este mismo contrato. Muchas de nuestras legislaciones tendríamos que analizar esta situación para ver si tú caes con esta garantía. Tendrías este periodo de gracia para recontratarlo de nuevo. Y si no, se acaba la obligación que tiene el seguro contigo. En otras legislaciones no hay estos periodos. Si dice la póliza que acaba al 31 de diciembre, el 31 de diciembre acaba la responsabilidad del seguro. Y si el 1 de enero pasa algún accidente, ya no vas a poder reclamarlo. Tómalo en cuenta. A diferencia, la fianza nunca perece. No puede ser cancelada por la falta de un pago.
Tú como fiado, tú ya abriste un contrato en donde dices que se le pague al beneficiario cuando pase un evento o en alguna fecha determinada. En ese caso, tú podrás pagar como fiado en el momento indicado. Tú dirás, cuando se cumpla la eventualidad, yo pagaré por esa operación que tú ya hiciste afianzadora. Por eso hay una serie de elementos que tienes que ver entre diferencia. Uno es para eventos que no van a pasar, que deseas que no pasen, y otro es para eventos que hay una certeza que pase. Por eso hay dos elementos separadores. Para concluir este diferencial entre seguros y fianzas, tienes que tomar en cuenta un aspecto primordial. ¿A quién le contratas? ¿A qué empresa de seguros o a qué empresa de fianzas te vas a acercar para que te haga este servicio? Una forma de calcular y de verificar si una empresa de seguros o fianzas es solvente, que es lo que más nos interesa a nosotros como empresarios, que en el momento que pase, que se le requiera un pago, pueda hacerlo como tal, tenemos que ver la solvencia del negocio. En muchas de nuestras legislaciones se está permitiendo que aseguradoras y afianzadoras extranjeras tengan participación en nuestro mercado. Crean unas empresas subsidiarias en donde no tienen los montos suficientes para muchas de sus actividades. Y uno cree que por ser la gran empresa extranjera, la empresa extranjera se va a hacer responsable de nosotros. Recuerda, como lo vimos en la Constitución de Sociedades, son dos entes separados. Hay un ente para su empresa matriz en su país de origen y hay otro ente en el país local. Si la empresa en el país local no tiene el flujo de efectivo suficiente para cubrir tu eventualidad, no te va a poder pagar. Y por más abogados que hagas, son empresas separadas. Por otro lado, la solvencia, como comentaba, es importante. Segundo punto, es el servicio que te dan cada una de estas empresas. Como tú sabes, en el ramo de los seguros existe otra figura. Esta figura es del promotor de los seguros, el agente de seguros. En muchos de nuestros países están separadas las dos actividades. Un promotor, un agente de seguros, no te va a poder vender en exclusiva un seguro de una empresa. No es un empleado de la agencia de seguros. En otras legislaciones de nuestros países sí existe la persona que está contratada por una empresa de seguros y que te va a intentar vender el seguro. En legislaciones como la mexicana, para evitar que haya esta problemática, sí existe una figura independiente. El agente de seguros es una persona separada de alguna compañía de seguros. Posiblemente tú vas a decir, esta persona siempre me intenta vender de la misma compañía. Eso es lógico. Las compañías de seguros buscan acercarse a estos agentes de seguros y les ofrecen planes interesantes para que hagan promociones de sus productos. Un agente de seguros profesional lo que va a buscar es darte la mejor opción que tiene en el mercado. Aunque esté en una o en otra empresa de seguros, lo que va a buscar es que a ti te salga lo más conveniente posible. Si tú le dices que lo que quieres es que te reduzca los costos, buscará la alternativa más barata. Si tú quieres que esté protegido lo mayor de tu inventario, él te dirá con qué compañía asegurar. Es muy importante que tomes en cuenta, este agente de seguros no lo tienes que ver como un vendedor más. Es una parte estratégica dentro de tu negocio. Como ya lo vimos, estos sectores de apoyo, estas empresas que te pueden ayudar, son valiosas. Considéralo como un proveedor vital dentro de tu empresa. ¿Quién es tu agente de seguros? Por otro lado, tenemos que ver otras cuestiones en el momento de contratar. Las formas de pago. Muchas empresas lo que buscan es pagar
una prima anualizada, una vez al año. Este pago, lógicamente, será en el momento en que se firma el contrato. Hay otras empresas que lo que buscan es de que el pago se vaya prorrateando durante un tiempo. Tienes que conocer cuáles son las políticas de pago que los seguros te están pidiendo. Muchas empresas lo que buscan es que el costo sea menor y se acercan directamente a las aseguradoras. Esto no es conveniente. La aseguradora nunca te va a decir todas las series de políticas que tienen para que tú hagas válido el cobro de tu seguro. Por eso debes de buscar a este agente de seguros que comentábamos. Este agente de seguros te va a decir qué eventualidades sí, qué eventualidades no. Te va a indicar qué paquetes ya están preestablecidos en el mercado y cómo puedes complementar uno con otro. Siguiendo en el caso del agente de seguros, esta persona va a ser el contacto más directo que tengas con la aseguradora. Cuando tú tengas un incidente, a la primera persona que le tienes que avisar es a tu mismo agente. Si a la persona que le pasó el incidente no conoce cuáles son los trámites a seguir, tendrán que canalizarlo con el agente de seguros y este dará conocimiento a la aseguradora. En algunos casos los empresarios lo que buscan es contactar directamente a la aseguradora. Muchas veces estas aseguradoras no aceptan directamente el reclamo del empresario, sino buscan que se canalice vía su agente de seguros. Es una forma de control. Hay que revisar cuál es la política. Hay aseguradoras que sí permiten el contacto seguido, constante y directo entre quien contrató el seguro y ellos. En algunos casos siempre ponen el filtro del agente de seguros. Por eso tú tienes que conocer bien a tu agente de seguros. No puede ser una persona que llamó un día y que te intentó vender un seguro y que te resultó atractivo en su momento. El agente de seguros recuerda que va a ser un proveedor de un servicio especializado para ti. Este ejecutivo, este agente de seguros, lo que te va a permitir es que te va a dar el contacto con la aseguradora, no con una, sino con varias, de acuerdo a tus necesidades específicas. Segundo, va a ser quien le va a dar seguimiento dentro de la aseguradora a tus trámites si pasa una eventualidad. Tercero, va a ser un promotor y te va a ayudar a que tus costos como tal disminuyan. Un agente de seguros tiene dentro de sus funciones y dentro de sus ganancias una cuota que le da la aseguradora por cada uno de los negocios que le llevan. En ese caso, si tú ya eres un cliente frecuente, si tú ya le contrataste varias pólizas a este agente de seguros, él te va a ayudar a reducir tus costos, vía, lógicamente, de su ganancia que tendría. Mientras tú le des volumen, él va a ir reduciendo sus ganancias como tal por cada operación. Si tú eres una de esas personas de que se enteró de un agente de seguros que le está vendiendo vida y que tiene contratado con otro el de autos y se tiene con otro el de accidentes para tus trabajadores, tener 3, 4 agentes de seguros, lo que te va a significar es que tu costo final por tener tantos seguros va a aumentar. Tienes que ser inteligente, tienes que hacer un perfecto selección dentro de tu agente de seguros. Otro aspecto importante que debemos de considerar entre los seguros y las fianzas es en qué momento contratarlo. Tú como pequeña y mediana empresa posiblemente no vas a contratar un seguro desde el principio. ¿En qué momento contratar un seguro? Eso dependerá de ti, de varias cuestiones. Primero, ¿cuál es el monto que estás pretendiendo asegurar? Si son montos pequeños, transacciones mínimas, a lo mejor no te conviene ya estar asegurado. A lo mejor si eres un restaurante que todavía no tiene toda la infraestructura de seguridad que se pide, posiblemente no te conviene todavía estar asegurado. ¿Por qué? Porque tus costos, tu prima que tienes que pagar por este servicio va a ser muy alta. Primero, amuebla
primero haz lo que te están pidiendo de responsabilidad civil, drenajes, extintores, haz todo lo necesario para que lo que tú vas a asegurar esté en las mejores condiciones y el costo del seguro sea menor. La prima que tengas que pagar por ella sea menor. Por otro lado, tienes que ver claramente si el seguro te va a convenir y en qué momento. Si tú eres una empresa transportista, en automático vas a tener que contratar un seguro por la mercancía que estás llevando de terceros. En la próxima sesión, con un invitado, podremos ver en qué momento contratar y en qué momento no. ¿Cuáles son los tipos de seguro que hay en el mercado? ¿Qué te cubren? Un seguro, un único seguro no te va a cubrir todo. Tienes que asegurar por diferentes rubros y conceptos. Cuando tienes una maquinaria y esa maquinaria le haces anexos mismos, tú a lo mejor nada más garantizaste el seguro por esa máquina. Y si tú le estás haciendo mejoras a ella, no está quedando cubierto esto. Tómalo en cuenta. Va a ser muy importante que le informes a tu agente de seguros todas las cuestiones que ya no están incluidas dentro del seguro original que contrataste. Un tema del sector financiero de cada uno de nuestros países es la banca. La banca, como comentábamos, es un aspecto primordial dentro de nuestras organizaciones. Un apartado especial es la banca de primer piso y la banca de segundo piso. Como comentaba, la banca de un primer piso es la que tiene contacto directo con las personas. Por el otro lado, la banca de segundo piso es la considerada banca de apoyo, banca social. Muchas de las instituciones de segundo piso son instancias mismas del gobierno que lo que buscan es apoyar algún sector específico. Por decir, en el caso de México, tenemos banca de segundo piso en Bancomex, Banco Nacional del Comercio Exterior. Está dedicada exclusivamente a dar apoyo a las empresas que se dedican al comercio exterior. Pero no necesariamente ellos directamente le van a dar a su cliente el dinero. Lo que ellos van a solicitar es que la banca de primer piso, los bancos común y corriente que hay en cada esquina, sean a través de ellos que se canaliza el dinero. Eso es lo que busca. Después de la entrevista que les comento sobre el sector de seguros que tendremos en la próxima sesión, vamos a platicar un poquito de qué elementos considerar sobre la banca, cuándo acercarnos a la banca de segundo piso y cuándo buscar al banco, a la sucursal común y corriente. En qué casos te conviene uno, en qué casos te conviene otro. Tradicionalmente la banca de primer piso, sus requisitos como tal, son contra tus inmuebles o contra tus utilidades. En cambio, la banca de un segundo piso, para poderte dar algún crédito, no solo va a pedir eso, sino también te va a pedir que lleves tus estados financieros al día, que estés pagando tus impuestos. Por eso hay diferentes criterios entre cada una de las bancas para que tú tomes una decisión de cuándo entrar con una, cuándo entrar con otro, cuándo hacer la mezcla entre ambas. La próxima sesión, como les comento, vamos a ver casos específicos para empresarios sobre la contratación de seguros.